¿Cómo estás? Que la gracia del Señor esté contigo. Que Dios pueda bendecirte cada día. Quiero invitarte nuevamente a que podamos compartir la palabra de Dios, a poder meditar y disfrutar de la compañía de Jesús. ¿Me acompañas, por favor? Y antes de abrir la palabra de Dios, vamos a tener una pequeña oración. Vamos. Padre amado, Dios eterno, por favor, en estos momentos, deseamos que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos muestre el camino verdadero, Señor, nos guíe a la verdad y que a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, podamos recibir las enseñanzas con gozo y alegría. En Jesús lo rogamos. Amén. Bien, recuerdas que en el video anterior estuvimos hablando de que en este mundo hay dos caminos, ¿sí? Hay un camino verdadero y un camino falso. Y que la palabra de Dios dice que debemos, todos transitamos por ese camino. Lo que tenemos que identificar nosotros es en qué camino estoy, en qué camino estoy parado, estoy andando. Y para eso necesitamos la luz, la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a ir a San Mateo capítulo 7 versículos 13 y 14. Y ahí leemos: Entrad por la puerta angosta, porque ancho es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran en ella. Pero angosto es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Puerta angosta, camino angosto, vida eterna. Puerta ancha, camino ancho, destino final, muerte eterna. ¿Qué hace la diferencia? Tu elección, mi elección, y qué hago en ese camino, ¿sí? ¿Cómo voy transitando ese camino? Si sé que el camino angosto es más difícil de andar, pocos son los que la hallan. ¿Será que es tan complicado encontrar este camino? No, porque en Apocalipsis dice que el que tiene sed, venga. Apocalipsis capítulo 22, 17 más precisamente. ¿Sí? Dice, el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome. O sea, está ofrecido este camino, esta puerta está abierta para todos, la puerta angosta. Uno decide si anda por ella o no, ¿sí? Ahora, yo ya tal vez hice una elección de seguir el camino, porque habíamos visto también en el video anterior que el camino es Jesús. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, para saber si exactamente estamos en el camino verdadero, tenemos que tener en cuenta varias cuestiones. Por un lado, vamos a ver aquí en Mateo capítulo 7, versículo 21, que dice que nos da una idea de si estoy o no estoy en el camino verdadero. Dice allí, capítulo 7 de San Mateo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, cuando yo estoy en el camino verdadero, en el camino de Dios, busco hacer la voluntad de Dios. Y ahí sí estoy transitando en el camino realmente. Vamos a encontrar que a lo largo de la historia de este mundo se encontraron dos grupos de personas. Los grupos que andaban en el camino verdadero, en el camino angosto, y entraban por la puerta angosta. Y personas que andaban en el camino ancho, entraban por la puerta ancha, ¿sí? Pero sabemos que los destinos de cada uno de ellos son muy diferentes. Andar por la puerta angosta tiene que ver con hacer la voluntad de Dios, negarse muchas veces a las ideas que uno puede llegar a tener, a los deseos que uno puede tener, ¿sí? Negar el yo, negar el orgullo, es dejar de lado todo aquello, a veces cosas que uno puede pensar que son buenas, pero a la luz de la Biblia encontramos que esas cosas no son buenas, ¿sí? Entonces hay que tomar decisiones. Otra cosa que necesitamos ver. Vamos por favor a Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. En, en esta carta que el apóstol Pablo le envía a los Efesios, allí aclara un tema, ¿sí? Que muchas veces las personas piensan eh, que caminar en el camino angosto, caminar en el camino verdadero, no conlleva ninguna responsabilidad. No, no me obliga a hacer ciertas cosas, ¿sí?
por lo que aquí dice muchas veces se malinterpreta. Fíjense, en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, dice allí, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ven, transitar en el camino verdadero tienen que ver con aceptar a Jesús como Salvador en primer lugar. O sea, tú y yo somos salvos por gracia. Pero en ese caminar, en ese transitar, también tengo que mostrar buenas obras. Porque aquí lo está diciendo la palabra de Dios. ¿Sí? Si yo soy salvo por fe, soy salvo por gracia, mis obras tienen que mostrar que yo ando en el camino verdadero. Muchas veces hay quienes a lo largo también de la historia han pensado que por hacer buenas obras son salvos. No, es errado. No por obras somos salvos, sino por fe en Jesús, que Jesús es el que murió en la cruz, tanto por ti como por mí, por todos nosotros los pecadores. Resucitó al tercer día y eso da la posibilidad de que también nosotros podamos tener el perdón de los pecados y la vida eterna. Vamos a ver, como dije antes, que a través de lo largo de la historia también habían dos grupos de personas que decidían, ¿sí? Hacían la voluntad de Dios y otros hacían la voluntad humana de Él, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de estos dos grupos. Primero, ¿sabes que el pecado se originó en el cielo? ¿Sí? Entonces vamos a ir allá. O sea, vamos a ir a la palabra de Dios y ver qué pasó en el cielo antes de que el pecado llegara aquí a este mundo. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, vamos a encontrar allí algo interesante. Versículos 7 y 8. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 8 dice: Entonces hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. O sea que esto, ¿dónde empezó? En el cielo. ¿Cuántos grupos distintos habían allí en el cielo? Solamente dos. ¿Sí? Miguel y sus ángeles, Jesús y sus ángeles, que luchaban contra el dragón y sus ángeles, Satanás y sus ángeles. Entonces, no vemos 10 grupos, 5 grupos, no, solo dos. La lucha que se realizó en el cielo tenía que ver también con el tema de la adoración. ¿A quién adorabas? Dios merece la adoración. Satanás quiere la adoración hacia él. Eso quiso allá y eso quiere acá. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta que cuando esto se origina, el pecado, ¿sí? Se generan dos grupos. Y estos dos grupos se van a identificar por quienes adoran a Dios o por quienes adoran al enemigo de Dios. Yo creo que tú no quieres adorar al enemigo de Dios, pero sabes que el enemigo de Dios muchas veces te presenta caminos muy parecidos al verdadero, que tal vez no lo vamos a ver ahora, sino lo vamos a ver en el tercer video, ¿sí? Ahora nos vamos a centrar más que nada en estos, como te dije antes, ejemplos de que en la historia del mundo también siempre existieron dos caminos, dos grupos que seguían estos dos caminos. Vamos a ir a Génesis, al principio, y allí veremos cómo una pequeña muestra de las decisiones que generalmente nosotros llevamos a cabo, que tienen que ver con hacer la voluntad de Dios o no hacerla. Vamos a leer Génesis capítulo 4 versículos 3 al 6. Pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín:
¿Por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? Fíjense, al principio, poco tiempo después de la creación, lamentablemente aquí ya el pecado había entrado en el mundo. Dios había dado una orden, ¿sí? Que debían ser sacrificados corderos para el perdón de los pecados. Esto era un símbolo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o sea, del sacrificio que Jesús iba a realizar. Entonces debían hacer una ofrenda hacia Dios, un sacrificio. Este sacrificio era dado a través de un cordero. Era lo que Dios dijo, un cordero. ¿Sí? Abel, hijo de Adán, él que era pastor, trajo su mejor primogénito, el primogénito de sus ovejas, y lo dio en ofrenda. En cambio, Caín, que era agricultor, él trajo lo mejor de su huerta. Tal vez eran hermosos zapallos, no sé, tal vez eran bellísimas las frutas o lo que él ofreció allí. Pero era lo que Dios había pedido. Era lo que Dios dijo. Un cordero era lo que debían sacrificar, la ofrenda que se debía dar. Entonces, mismo Dios le dice a Caín, si hicieras bien, ¿no sería honrado, no sería lo correcto? ¿Sí? Ser obedientes, como venimos hablando, obedecer o no, hacer la voluntad de Dios o no, ¿sí? Y aquí se ve, ¿sí? Ahí se empieza a ver, después del pecado, dos grupos. Uno sigue el camino verdadero, que es hacer la voluntad de Dios, otro no, otro sigue su camino. Tal vez Caín pensó, si yo le traigo lo mejor, voy a hacerlo como a mí me gusta, como yo quiero. Y la verdad que no es así. No podemos. ¿Sí? No podemos hacer nuestra vida como nosotros queramos. Porque lamentablemente muchas veces de esas cosas que nosotros queremos nos alejan de la protección de Dios. En Génesis 6, versículo 2, encontramos también dos grupos. Al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. No vamos a enfocarnos en este momento en el texto en sí de lo que aquí está pasando. Esto, para ubicarnos, sucede antes del diluvio. En ese entonces también en el mundo habían dos grupos. Los hijos de Dios, descendientes de Set, y los hijos de los hombres, descendientes de Caín. ¿Sí? Entonces, un grupo seguía a Dios y el otro grupo seguía su voluntad, seguía el instinto, diríamos, no seguía a Dios, no hacía la voluntad de Dios. Aquí encontramos entonces dos grupos también. Ahora, vamos a ir un poco más cerca, más cercano, podríamos decir, y volvemos a Mateo. Allí en Mateo capítulo 25, Jesús también nos dice que hay dos grupos de personas que eligen estos dos caminos, camino angosto o el camino ancho, y los identifica simbólicamente con características o con nombres de animales. San Mateo capítulo 25, versículo 32 y versículo 33. Dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Jesús está hablando aquí el tiempo en el cual, cuando Él regrese, ¿sí? se realice el juicio a las naciones, que también van a haber dos grupos. No van a haber 100, 200, 300, 1000 grupos. No, solamente dos. Ovejas y cabritos. Las ovejas van a ir a la derecha de Él y los cabritos a la izquierda. ¿Qué hizo la diferencia, ¿sí?, entre estos dos grupos? ¿Cómo vivieron? Si ustedes continúan
leyendo los versículos en este capítulo, en este texto aquí, en este contexto en el que están estos dos textos, ahí se puede ver que unos obraron, actuaron conforme a lo que Dios pide. En cambio los otros no. O sea, las abejas actuaron conforme a lo que Dios pide. Los cabritos no. Hicieron conforme a lo que ellos creían que debían hacer. Por eso, vuelvo a repetírtelo. Andar por el camino verdadero no tiene que ver con seguir mis ideas o las ideas de alguien, sino que tengo que hacer la voluntad de Dios. Seguir el camino verdadero es seguir el ejemplo de Jesús. Y también vamos a encontrar que en este último tiempo hay dos grupos. Y antes de que venga Cristo, estos dos grupos van a quedar identificados plenamente. Acompáñenme a buscar Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, del versículo 2 y versículo 3. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol, y que tenía el sello de Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que se hayan sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Fíjense, antes de la segunda venida de Jesús, también aquí vemos un grupo, los que decidieron transitar por el camino angosto, por entrar por la puerta angosta, seguir a Jesús. Dice que a este grupo, ¿sí?, los siervos de Dios, van a ser sellados en sus frentes. No vamos a analizar ahora todo el simbolismo que hay aquí. Recordemos, este libro Apocalipsis es un libro profético, donde hay muchos símbolos, pero lo que tenemos que tener en cuenta, que los hijos de Dios son sellados. Ahora vamos a ver los hijos de los hombres, podríamos decir, los que no siguen el camino angosto, los que no siguen el camino ancho, los que no entraron por la puerta angosta, sino que decidieron entrar por el camino ancho. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 9, dice: Y un tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Aquí hay otro grupo que se presenta también recibiendo en este caso una marca, en la frente y en la mano. ¿Sí? Esto es simbolismo, pero, o sea, lo que está escrito acá es simbólico. Pero lo que tenemos que tener en cuenta también, como hay un grupo, los hijos de Dios, que son sellados por Dios, hay otro grupo que son marcados por el enemigo de Dios, o sea, por Satanás. ¿Sí? Los hijos de Dios son obedientes a Dios y adoran a Dios. Los hijos de Satanás son aquellos que desobedecen a Dios y adoran a la bestia y a su imagen. Lo dice acá la palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo. ¿Sí? Puede parecer difícil, puede parecer duro, pero es necesario que comprendas que para poder estar con Cristo, poder tener la vida eterna, es necesario transitar y saber identificar el camino verdadero. El enemigo tiene su marca, Dios tiene su sello, ¿ves? El enemigo trata de imitar a Dios en todo, pero no puede hacerlo. Porque la palabra de Dios me muestra qué es lo que el enemigo de Dios me quiere enseñar y qué es lo que Dios enseña en realidad. ¿Qué quieres hacer? ¿A quién quieres adorar? ¿Qué camino es el que quieres seguir? Hoy es tiempo de decisiones. Es tiempo de poder tomar, de poder seguir el camino verdadero. Sigue a Jesús. Hoy es el tiempo de encontrarse con Él. Hoy es el tiempo de aceptarlo como Salvador. Y hoy es el tiempo de vivir para Él. Cristo viene pronto.
y es necesario que estemos preparados. Por eso, a través de la Biblia encontramos el verdadero camino. Jesús, siempre. Hay que seguir su ejemplo. Te invito para que podamos en la tercera parte ver en más detalle sobre este camino. ¿Qué es seguir el camino angosto y qué es seguir el camino ancho? ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Te comprometo para que podamos meditar en la palabra de Dios en el próximo video, la tercera parte de este dos caminos. Que Dios te acompañe, te proteja, te guíe siempre y te ayude a comprender que es necesario transitar por el camino correcto. Dios te bendiga.